Bueno, me parece, retomando, me parece que había quedado un tema pendiente en la última clase, que era el ejercicio económico. Quiero hacer un paréntesis porque es un Profe, tema. ¿me Ah, sí, disculpa que lo cerré, interrumpo? cerré el formulario. ¿Quieren que lo haga un poquito Sí, más? sí, eso es que yo le iba a comentar eso, que Bueno, no admite respuestas, me dice. ahí Ay, está. sí, profe, yo no lo llené. Gracias. Bueno, lo abrís, traten de llenarlo ahora, ¿sí? Sí, Porque sí, no quiero que quede mucho gracias. tiempo abierto, ¿está? Bueno, gracias, doctor. No, ya Recuerden que está. dura poco tiempo y que además también se cierra cuando llegamos a la cantidad de que aparecen acá conectados. Bueno, ahora tenemos 124. Si hay más de 124 conectados anotados en el formulario, se cierra. O sea, eso es algo que en todo caso ustedes tienen que ver con sus compañeros de que se está anotando gente que no está en clase, ¿sí? Comentario. Exactamente. Acuérdense, esto es un paréntesis, pero lo que es el ejercicio económico. El ejercicio económico, ¿sí? Porque a la otra vez habíamos visto dividendos y demás, pero me olvidé decirlo si a veces esto se pregunta. Es un periodo de corte, acuérdense ustedes siempre. El ejercicio económico es un periodo de tiempo. Cuando alguien hace referencia a ejercicio económico, es un periodo de tiempo y de corte. ¿Mm? Ese ejercicio económico normalmente es anual, no siempre calendario, no es de enero a diciembre, pero sí anual. ¿Mm? Y es el periodo de corte sobre el cual se efectúan los estados contables. ¿Mm? O el ejercicio económico, mejor dicho. ¿Sí? Los ejercicios económicos. Ese es eh, el digamos, el ejercicio económico, ese es el ejercicio económico. ¿Mm? Que tiene ese corte anual y a partir de ahí se hacen los estados contables. Y de ahí es donde surgen la ganancia, las pérdidas y la posibilidad o no de dividendos. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque a veces solemos preguntar qué es un ejercicio económico. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ver lo que queda de la clase, disolución, liquidación, y después pasamos a un tema que es nulidades. ¿Mm? ¿Qué es nulidades? A ver, la persona jurídica, la personalidad jurídica, ¿cuándo nace? A partir de la Con la composición del Constitución. Acuerdo de voluntades. contrato. Bueno, del contrato, el acuerdo de voluntades, está bien, está muy bien. Ahora lo que vamos a ver es cuándo muere. ¿Mm? Ahora vamos a ver cuándo muere, ¿sí? Y después queda todo el cuatrimestre para ver qué hay en el medio, ¿sí? Acá hay dos conceptos básicos. Uno es el concepto de disolución, ¿sí? Que ya Cecilia lo introdujo, y el concepto de liquidación. Son dos conceptos básicos y distintos. La disolución es un hecho, un acontecimiento. La disolución solo es un hecho, un acontecimiento que marca el inicio de una nueva etapa. ¿Sí? La disolución en sí misma no es un proceso. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Cualquiera puede leer el artículo 94 en este momento y enumera algunas causales de disolución. ¿Mm? Una por decisión de los socios, otra por que finalizó el término por el cual fue constituida la sociedad, cumplimiento de la condición, si hubo alguna condición a la que se subordinó la existencia de ese ente, por pérdida de capital, porque se obtuvo el objeto social, se cumplió el objeto social, por imposibilidad de cumplir ese objeto social, quiebra, fusión, sanción, etcétera. ¿Sí? Perdón. Sí, artículo 94, Alejandro. Sí, pero esto usted está hablando de liquidación.
Disolución. Pero la disolución total no es la que no existía. No, no. No, la resolución parcial es una cosa y la disolución es todo. Disolución, ¿eh? Disolución. ¿Está bien, Alejandro? Sí, perfecto. Disolución. Resolución parcial dio Cecilia y evidentemente... Ya está, se ubicó. No, y evidentemente introdujo... Cecilia introdujo... Sí, le marqué la también diferencia. Solo eso. Exactamente, introdujo también al tema de la disolución. Pero ahora estamos viendo disolución. Por eso es la finalización de la vida. Estamos en esa instancia. Acá no nos preocupa si se fue un socio, si no se fue, si lo echaron o lo que fuere. ¿Sí? ¿Quedó? Bárbaro. Acuérdense que no hay esas solas causales. También tenés otras causales enumeradas o desperdigadas en la ley. Tenés las que vamos a ver dentro de un ratito, que son las nulidades, las sociedades nulas, ¿sí? Cuando una sociedad es nula. Tenés el supuesto del 140, el supuesto de las asambleas de venturistas, ¿sí? Recién Cecilia mencionaba a las sociedades en comandita simples, ¿sí? La reducción, cuando desaparece, cuando no queda socio comanditado. Hay una serie de causales de disolución que no están en el 94, ¿sí? Pero básicamente, el concepto de disolución es eso. Es un hecho que determina el comienzo de la etapa de liquidación. ¿Comprendido? Disolución como hecho, liquidación como proceso. Disolución como un acontecimiento puntual. Un momento. Un momento. Y la liquidación como un proceso. ¿Va bien? ¿Sí? Bueno, y ahí comenzamos. A veces algunos dicen que la disolución es la herida de muerte. Que la disolución es la herida de muerte. Y ahí comenzamos. ¿Por qué? Porque como toda herida, se puede curar. ¿Sí? Toda herida se puede curar. La disolución no necesariamente implica, en todos los casos, que esa sociedad se terminará liquidando. Pero una causal de disolución marca el comienzo de la etapa de liquidación. Después puede pasar que esa etapa en la práctica se lleve a cabo o no. ¿Sí? Y eso tiene sus consecuencias también. Ahora bien, cualquiera de ustedes puede decir, pero hay sociedades que se disuelven y se liquidan en el día. Cierran las persianas y se acabó el asunto. Es verdad. Es verdad. ¿Sí? Eso existe. Pero la ley prevé todo este procedimiento. La ley prevé todo este procedimiento. Si alguien quiere cerrar seriamente y en serio, cierra de esta manera. ¿Comprendido? ¿Sí? Bien, aclarado que la disolución marca el comienzo de la etapa de liquidación, vamos a ver algunas causales por las cuales se puede subsanar, ¿sí? Y volver a darle vida a la sociedad tal como la conocimos. Se podría retrotraer los efectos de la disolución, ¿sí? Y sostener con vida a esa sociedad. Eso tiene que ver con las distintas causales. Por ejemplo, cuando se habla de pérdida del capital, y se habla de pérdida total del capital, se puede subsanar, ¿sí? Integrando el capital. ¿Sí? Se puede subsanar integrando el capital. Cuando se reduce a 1 el número de socios, ya lo explicó Cecilia de sobremanera,
¿sí? Ya lo explicó Cecilia de sobremanera y no lo vamos a volver a explicar acá. Pero recuerden siempre que la reducción al número de socios también puede ser subsanada, ¿sí? O puede ser corregida. No necesariamente las que se pueden tienen como finalidad o terminan siendo una sociedad anónima unipersonal, ¿sí? Ahí decían algo de quiebra, ¿no? Sí, justo le iba a contestar por el chat. Ah, pero dale. No, contestar así A ver, por quiebra también es una causal de disolución, sí, pero obviamente por avenimiento o por, como bien decía la compañera, conversión de quiebra a concurso, igual materia para cuando aprueben sociedades el cuatrimestre que viene, pero sí se puede subsanar en caso de quiebra. Exactamente. La causal de disolución cesaría. La causal de disolución cesaría. ¿Por qué? Porque hay un principio que lo dice el artículo 100, ¿sí? Que en caso de duda siempre se estará, ¿sí? A favor de la subsistencia de la sociedad. En caso de duda siempre se estará a favor de la subsistencia de la sociedad. ¿Por qué? Porque atrás de la sociedad está la empresa. Siempre digo lo mismo y eso no hay que olvidarse. Entonces, en caso de duda de una causal de disolución, siempre se estará perdón, tuve que reiniciar el celular porque está bien, no hay problema, María de los Ángeles. Siempre se estará por la subsistencia de la sociedad y por la remoción de esa causal de disolución. La reforma trajo un principio, la ley actual, sí, ya la reforma. Sí. ¿Cuál puede ser los casos de duda que lleven a una disolución de la sociedad? No, en el caso concreto, ¿sí? En el caso concreto, por ejemplo, una sociedad, esto no quería entrar hacia el final, pero en una sociedad irregular, ¿sí? En una sociedad irregular, que es una sociedad no inscripta, ¿sí? La disolución puede inscribirse. Puede inscribirse. Okay. Ahora, el otro socio puede oponerse a esa disolución. ¿Me explico? O porque el tiempo no se cumplió, o porque la causal que invocó ese socio no sea, o no hubo reducción de socios, ¿sí? Depende del caso concreto, pero mayormente eso sucede o puede suceder en las sociedades irregulares, ¿sí? Ustedes recuerden que las sociedades, volvemos, la disolución se inscribe, la disolución se inscribe, y la disolución también se puede obtener una declaración judicial de disolución. Con lo cual, en esos casos, naturalmente puede generarse duda. Esta materia, digamos, esta norma de interpretación, más que nada, es para los que ejercen la magistratura, para los jueces o para los órganos judiciales. En caso de duda, se está por la subsistencia de la sociedad. Ahí ya fui mezclando temas, pero vamos a profundizar. Un tema a la vez. Sí, a fijar bien estas cuestiones. La disolución, ¿sí? Se inscribe porque es oponible frente a terceros a partir de su inscripción, como regla general, como ya la saben. Las sociedades que no están inscritas, las irregulares, que la van a ver después, pero ya sabemos lo que es, ¿pueden inscribir su disolución? Sí, pueden. ¿Se entiende? Aún no estando inscrita su constitución, pueden inscribir su disolución. ¿Por qué? Porque interesa que terceros conozcan el estado de esa sociedad, que es el estado de la empresa. ¿Comprendido? ¿Sí? Esta es una pregunta media tramposa, porque naturalmente uno tiende a decir que las sociedades irregulares o las que no están inscriptas no pueden inscribir su disolución, o no es necesario, y sin embargo la disolución es oponible a terceros a partir de la inscripción.
y de cualquier sociedad. Recuerden que una sociedad no inscripta es una sociedad irregular, de la sección cuarta, como quieran llamarlas, pero es una sociedad, es una persona jurídica. Y aún sin inscribirse, el contrato constitutivo, pueden solicitar su inscripción, la inscripción de la disolución. Y la disolución puede ser declarada también judicialmente. Y la disolución también puede ser declarada judicialmente. ¿Mm? El típico caso, perdón, Norma. Sí. Otro de los casos donde podría llegar a haber duda es la affectio societatis. La ausencia de affectio societatis causaría la disolución de la sociedad. ¿Y cómo lo probamos? ¿Quién lo quiere probar? ¿Todos los socios estamos de acuerdo? Porque si estamos todos de acuerdo, la disolvemos. ¿Se entiende? Más allá de que la disolución de la affectio societatis podría causar también una resolución parcial, una exclusión con causa. Profesor, ¿eso se podría probar, por ejemplo, Esperá cuando que estaba Norma. Norma y después vos, Elizabeth, ¿sí? Sí. Sí, yo digo, si si las sociedades irregulares, las de la sección cuarta, ¿no? No se inscriben, podemos no inscribirla. Entonces, ¿cómo podemos hacer para Porque ahí la inscribirla? escribo. Porque ahí la escribo. Ahí la escribo, obvio, queda claro. Sí. Buena trampa. Claro, es una inscripción, sí, obvio, porque vas a inscribir la sociedad, obviamente. Pero inscribís directamente la disolución. ¿Sí? Con todos los requisitos, tenés que probarla, obvio. Sí, tal cual. Algo que no está Cuando vean escrito, sociedades de la sección cuarta, ahí se van a dar cuenta. ¿Sí? La sociedad de la sección cuarta a veces no es una sociedad fantasma, es una sociedad completamente visible. Lo que pasa es que no está inscrita en los registros. ¿Sí? Profesor, Elizabeth. Sí. Perdón, Norma. Sí. O sea, es una doble inscripción. Espera, Elizabeth, Marcela y después el hombre que... Sí. Sí, lo que le iba a decir, por ejemplo, en el caso usted dijo que la disolución se podría dar cuando no hay affectio societatis en la sociedad. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando los socios no concurren a las asambleas o... No es tan lineal, porque no concurrir a una asamblea también es un derecho, digamos, ¿sí? También es un derecho. Claro. Acá entraríamos en una casuística. Un socio que desapareció y bueno, podría ser. ¿Me explico? Pero claro, es difícil, digamos, de probar, digamos... Es difícil, pero por ejemplo, el titular de la cátedra participó en un fallo reciente de disolución por falta de affectio societatis, o un planteo por falta de affectio societatis, con lo cual no es infrecuente. ¿Sí? Pero es difícil, queda claro que es difícil porque es un elemento implícito, ¿se acuerdan? Sí, por eso le digo. Es difícil, pero tenés que tenerlo como herramienta. ¿Sí? Sí. No, un poco contestando a lo de Marcela, ¿cuándo hay duda? Bueno, hay muchos casos donde podría haber duda o intereses contrapuestos en que se disuelva. Que para el caso es lo mismo. ¿Sí? Bien. Sí, Marcela. En el caso de las sociedades irregulares, ¿también están incluidas las sociedades de hecho? Sí, claro. Lo que pasa es que ahí ya tenés otro problema que tiene que ver con el contrato. La sociedad de hecho, naturalmente, se dice que no tiene contrato escrito, o el contrato es precario. ¿Sí? Pero sí, entra igual. A eso me refería por la publicidad hacia terceros. Sí, yo he tenido un cliente que era sociedad de hecho y tenía 150 empleados. ¿Me explico? No hay que pensar en una sociedad de hecho como el kiosquito de la esquina, que siempre me gusta decir el kiosquito de la esquina, y es un mal ejemplo porque uno piensa que la sociedad de hecho es algo menor, aunque no tienen ni idea cómo es el kiosquito de la esquina de mi casa. Pero la sociedad de hecho no necesariamente es algo clandestino, ¿sí? Hay sociedades de hecho que ya les digo, después dejó de ser sociedad de hecho, ¿no? Porque se regularizó y demás. Pero tenía 120, no me acuerdo, empleados, una cosa por el estilo, para que se den una idea. Eso lo dejaría para la clase de la sección cuarta, que es muy linda, es una muy linda clase. A quien le toque darlo, aprovechenla porque es una de las sociedades que posiblemente, o de los casos que posiblemente ustedes tengan más a mano cuando se reciban. ¿Sí?
porque Una hay pregunta. muchísimas. Sí. El hecho de no, digamos, inscribir la disolución, ¿qué perjuicios le traería a la sociedad que ya, o sea, al No, ser oponente? como perjuicio no trae beneficio. ¿Sí? Si yo soy un socio contigo del kiosco de la esquina y con vos decidimos separarnos, pero nos conocen a todos nos conocen que somos socios, ¿se entiende? A mí me interesa que los terceros sepan que yo ya no estoy más con vos. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Comprendido? Esa es una posibilidad. Por eso la publicidad hacia terceros. Probablemente al otro socio le venga lo mismo. O probablemente cerremos la ventana sin la disolución y sin la liquidación. ¿Sí? Que eso pasa. ¿Queda claro? ¿Sí? Pero no es lo correcto. Sí, Laura, están muy bien las preguntas. Las preguntas son Gracias, profesor. muy pertinentes las que están haciendo. Y preguntas pertinentes significan que están guiados. ¿Sí? Así que bienvenidas todas. Bueno, avanzamos un poquito. Aclarado esto, la disolución, la norma es, ante duda, subsistencia de la sociedad. La ley da todas las herramientas para la causal de disolución removerla, ¿sí? Da todas las herramientas para remover la causal de disolución. Y hay algunas que son clásicas, ¿no? Bueno, la reducción al número 2 de socios y demás, que ya Cecilia lo dijo, ¿sí? Que siempre se puede subsanar. La reducción de capital, salvo que se integre. La reducción, no, la pérdida de capital, la pérdida del capital, salvo que se integre. Y después lo que tiene que ver con el vencimiento del plazo, ¿sí? Con el vencimiento del plazo. En el vencimiento del plazo está lo que se llama la prórroga o la reconducción. Y la reconducción. La prórroga es cuando antes del vencimiento los socios, por las mayorías especiales de cada tipo social, cuando hablamos ahora de tipo social, sepan ustedes, Cecilia ya se cansó de decirlo, pero que tenemos distintos tipos sociales, ¿sí? Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de capital industria, SRL, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. Y después tenemos las AU, las APEN y demás, que son sociedades anónimas con determinadas características, ¿sí? Mucho más no hay. Acá, personas jurídicas hay un montón. ¿Queda claro? Ahora, dentro de estas sociedades, ustedes sepan que las SRL y las sociedades anónimas tienen para determinadas decisiones mayorías específicas. No es solamente la mayoría simple, la mayoría absoluta y demás. Tienen determinadas mayorías. El artículo 160 en la SRL, ¿sí? Y si mal no recuerdo, el 244, que es la extraordinaria, es la extraordinaria, ¿no, Cecilia? En la SA. Sí, en la SA. Y bueno, también la asamblea ordinaria. Sí, pero no los quiero marear ahora con esto. ¿Sí? Lo que quiero que sepan es que cada tipo social tiene sus mayorías específicas. ¿Sí? Con esas mayorías específicas, los socios pueden decidir prorrogar la fecha de vencimiento de esa sociedad. ¿Queda claro? Eso se hace antes de que venza. ¿Comprendido? ¿Sí? El otro supuesto es la reconducción. Se venció. ¿Sí? Se venció y nos olvidamos. ¿Por qué? Porque estamos todos bien. Pasa más de una vez, ¿eh? ¿Sí? El nono puso 10 años, se murió el nono, siguió el nieto y seguimos 20 años. Y 10 años, de hace 10 años que se venció. ¿Sí? Es un peligro eso. Eso es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Bueno, después les voy a decir por qué es un peligro, pero vamos a ver. Si te diste cuenta que ya se venció y no querés entrar en liquidación, tenés que reconducir. ¿Sí? Eso está en el artículo 95. Eso está en el artículo ¿Nombrar un 95. nuevo liquidador, doctor, sería? No, esto es al revés. Es decir, bueno, pudiste haber nombrado el liquidador o no. También puede ser que te hayas disuelto por cumplimiento del plazo, ingreses en el periodo de liquidación, pero en el medio del periodo de liquidación quieras hacer renacer. ¿Me entendés? Reconducir, se dice técnicamente.
reconducir la sociedad, porque te cuenta, no, espera, paremos el proceso de liquidación, ¿sí? Paremos el proceso de liquidación. Y ahí dice que mientras no se haya inscrito al liquidador, puede también reconducirse, puede tomarse la decisión de reconducirse, y después, ¿sí? Después de la inscripción del liquidador, también puede, pero la inscripción del liquidador marca un avance en el proceso de liquidación, pero en ese caso, el requisito, ¿sí?, es por una mayoría unánime, ¿sí?, sin distinción de tipo, por unanimidad sin distinción de tipos. Este es el único supuesto en la ley, que exige una unanimidad para la toma de decisión sin distinción de tipos. Aquella sociedad que se disolvió por cumplimiento del plazo, inscribió al liquidador y quiere reconducirse, ¿comprendido? Requiere de la unanimidad de todos sus socios, sin importar si es anónima, SRL o una colectiva sencilla. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Sí, muchachos? Sí, doctor, perfecto. Ahora seguimos. ¿Qué pasa con los administradores de las facultades, deberes y demás? ¿O qué pasa con la sociedad que se disuelve? ¿Qué pasa? Empieza la etapa de liquidación. Empieza la etapa de liquidación. ¿Y qué significa eso? ¿Sucede algo en la personalidad de la sociedad o no? Sí, sería como es la muerte. O sea, tienen una capacidad diferente, cambia la capacidad que tiene la sociedad. A ver. Hay distintas opiniones. Lo mismo que dijo Cecilia, lo repito yo. Acá tenés para todos lados, ¿sí? Para todos lados. Pero hay algunas que resultan un poco más convincentes y demás, y lo que sucede es la capacidad de las sociedades, ¿sí?, o de las personas jurídicas. Van a estar en función ilimitada ¿a qué? ¿Qué va a marcar la capacidad de esa persona jurídica? No va a poder generar nuevos contratos, va a estar en liquidación, solamente lo que... ¿Cómo? Esperen, por ahí leí objeto. Esperá, Walter, ahora vamos con lo que vos decías. Algo del objeto, dijeron. El objeto social ya no va a ser que esa sociedad realice la producción de bienes y servicios, sino que se empiece a liquidar, a vender para terminar con el pasivo. Correctísimo. Lo que no es tanto si va a poder hacer un contrato, no va a poder hacer uno, no va a poder hacer otro, lo que fuese. Para que se den una idea, los procesos de liquidación, por ejemplo, de los laboratorios, ¿sí?, más o menos duran 4 años. ¿Se entiende? Con lo cual el proceso de liquidación puede ser de un día, si es el kiosco que tengo en la esquina, ¿sí?, o de 2, o puede ser de años. Eso es lo primero que hay que entender, ¿sí? Ahora vamos a ver el proceso de liquidación. Pero por eso no tiene mucho que ver con que si puede hacer el contrato o no puede hacer, si puede vender o no, que es lo que uno primero tiende a pensar. Sino que lo que se dice es, mira, el objeto hasta la disolución era hacer zapatos. A partir de la disolución va a ser liquidarse. Y va a tener la capacidad necesaria para liquidarse. ¿Comprendido esto? Y va a tener la capacidad necesaria para liquidarse. Y pueden vender el stock restante, pueden incluso seguir fabricando. Si es que al momento de la disolución tenías operaciones pendientes, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Ponele que, no iba a decir Pfizer, pero ponele que cualquiera de estos laboratorios que conocemos hoy se liquiden. Y tienen comprometidos contratos, se disuelvan.
y tienen comprometidos contratos de la vacuna COVID a 3 años vista. Y lo van a tener que cumplir. ¿Se entiende? Con lo cual, una sociedad puede estar liquidándose, pero a la vista estar completamente activa. El tema es que la capacidad que va a tener es para liquidarse. No tiene mucho que ver con lo que hace o deja de hacer. Lo que va a tener que hacer es lo necesario para liquidarse, que ahora vamos a ver qué es la liquidación. ¿Comprendido? ¿Sí? Entonces, los administradores van a tener, una vez disuelta la sociedad, marcado ese momento, capacidad para liquidarse. Todo lo que exceda esos fines los hace responsables ilimitada y solidariamente, igual que a los socios. O sea, profesor, que cambia también la capacidad del órgano de la administración. Porque El órgano de la administración, la única capacidad que tiene, se la da el objeto. El objeto le da la capacidad a la sociedad. ¿Comprendido? El objeto le da la capacidad a la sociedad, va a señalar la capacidad de la sociedad. El órgano de administración lleva adelante eso. ¿Comprendido? Lleva adelante el objeto social. ¿Sí? Y va a tener capacidad para realizar el objeto social, nada más que el objeto social varió. Ahora va a ser para liquidarse. ¿Comprendido? Sí. Ahora, todo lo que exceda cualquier acción de liquidación, una vez disuelta la sociedad, hace responsables a los administradores y también a los socios. Por eso es muy peligroso, eso es el artículo 99, por eso es más peligroso de lo que uno piensa olvidarse la fecha de vencimiento de una sociedad. ¿Se entiende? Porque vos te olvidás la fecha de vencimiento de una sociedad, disolución, y entraste en liquidación automáticamente, te hayas dado cuenta o no te hayas dado cuenta. ¿Se comprende? Y si te olvidaste y seguiste operando como si nada, tenés responsabilidad. En la medida que causaste daño, queda claro, ¿no? En la medida que haya causado daño. Eso no cabe duda. Ahora bien, ¿qué sucede si una sociedad se disuelve y continúa operando? Como si nada. ¿Cambia su responsabilidad? Una respuesta puede ser esa. Cambia su responsabilidad. No sé si, a ver, ¿cómo es? ¿Te animás a desarrollarlo? Cambia su nombre. Se transformará en Cambia su nombre porque una vez que entró en liquidación es en liquidación. Pero yo no pregunté eso. Lo que dije es la denominación. Lo que dije es, ¿qué pasa si se disuelve? Disuelve, acuérdense que es un momento, pero sigue operando como si nada. ¿Se entiende lo que digo? Nos olvidamos que nos disolvimos. Lo hace sin los beneficios que tiene ser una persona jurídica de representación limitada. ¿Cómo ¿La responsabilidad pasa a ser ilimitada y solidaria? Esa es una, Verónica. Walter, ¿qué habías dicho? Claro, lo que yo digo es, decía justamente eso, que pasa a operar sin los beneficios que trae operar bajo una personalidad jurídica, por ejemplo, responsabilidad limitada. Hay dos alternativas que se tejen. Una, ya la dijimos, es la aplicación del artículo 99, ¿sí? La responsabilidad que van a adquirir los administradores sin perjuicio de la responsabilidad de los socios, ¿sí? Sin perjuicio de la responsabilidad de los socios. Y la otra sostiene que una sociedad disuelta pasa a ser una sociedad de la sección cuarta. Ahí está, sí. ¿Comprendido? ¿Sería una sociedad atípica, profesor? No, atípica no. Atípica no. Ahora lo vamos a ver. Atípica no. ¿Pasa a ser una sociedad irregular? Una sociedad de la sección cuarta. Claro, Porque, perdón, discúlpenme. Si era una sociedad de hecho, o una sociedad irregular, porque era atípica, continuará siendo atípica. ¿Se entiende? Claro. Y ya está en la sección cuarta. Claro. El tema acá, lo que nos preocupa, es las inscritas, las que están reguladas. Claro, una sociedad anónima.
Una sociedad anónima, exactamente. Doctor, disculpe, Sí. ¿no habría alguna sanción? Porque, o sea, primero se olvidó de que... ¿Y a vos te parece poco a vos te parece poco, Norma, que en una SRL Pasarla a la sección cuarta ya es una sanción. pasarla a la sección cuarta o que adquieras responsabilidad ilimitada y solidaria por el 99? Flor de sanción. ¿Se entiende? No como sanción, sino como régimen. Acá no se habla de sanción tanto. Claro. Acá se habla de régimen. ¿Me explico? Acordate que la sección cuarta no es una sanción, ¿eh? Ojo. Sí, es un... Ahora después lo van a ver, sí, es una situación. Claro. Entonces, tenemos esto. Una sociedad que se disuelve y no transita el camino de la liquidación, puede encuadrarse en la sección cuarta, ¿sí? Anda, Micaela, no hay ningún problema, que tengas unas buenas noches. Tiene puede ser encuadrada en la sección cuarta, o algunos dicen que se le aplique directamente el 99. Antes no había duda que encuadrar en la sección cuarta, antes del 2015. ¿Pero por qué? Porque la sección cuarta antes imponía responsabilidad solidaria, ilimitada y demás. Y ahora la sección cuarta tienen responsabilidad simplemente mancomunada, con lo cual no es severa, pero no es tan severa la responsabilidad. En cambio, la del 99 tiene mayor responsabilidad, lo que dice el 99, ¿sí? Por eso, a partir del 2015 se generaron estas dos ideas. Pero antes del 2015, no había duda de que eran de la sección cuarta. Si me preguntan a mí, digo, si antes eran de la sección cuarta, no tiene por qué no ser ahora de la sección cuarta. Que haya cambiado la responsabilidad es otra cosa. ¿Me explico? Es una opinión totalmente personal. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahora bien? Ahora sí, vamos a liquidación. Vamos a liquidación. El proceso de liquidación, ¿sí? Tiene 3, 4 o 5 pasitos. El primero es el de designar el liquidador. ¿Sí? El primero es el de designar el liquidador. El nombramiento del liquidador se tiene que inscribir. Muchos contratos de sociedad ya señalan, ¿sí? Ya señalan que el órgano de administración va a ser el órgano liquidador, ¿sí? Ya lo señalan. Con lo cual, faltaría la inscripción, pero no habría designación ahí. ¿Se entiende esto? ¿Me explico? ¿Sí? Porque ya está designado de antemano. Estamos hablando de las sociedades regulares, ¿no? Que están inscriptas. El segundo paso es el inventario y balance. ¿Sí? Tiene que hacerse el inventario y balance por algo obvio, para saber con qué se cuenta. ¿Por qué? Porque el proceso de liquidación consiste en esto, en realizar el activo, cancelar el pasivo y distribuir el remanente. ¿Se entiende? Realizar el activo, hacerlo líquido, hacerlo dinero, cancelar el pasivo y distribuir el remanente. En este proceso puede ser simple o puede ser administrativa y contablemente complejo. Puede durar años. Depende de la empresa de que se trate, depende de la empresa que esté atrás. ¿Sí? Depende de la actividad y del objeto. En realidad depende de la empresa. Y desde ya que una sociedad en liquidación actúa con el aditamento en liquidación. Con el aditamento en liquidación. Sociedad anónima en liquidación. En liquidación. Juancito y Pérez, en liquidación. ¿Comprendido? Según el tipo social, el liquidador debe reclamar a los socios la contribución en lo que sea necesario para cubrir las pérdidas. ¿Sí? En aquellos socios o sociedades que tienen socios con responsabilidad ilimitada, ¿se entiende? Tienen que, en el proceso liquidatorio, aportar lo necesario para cubrir. Para cubrir. Bien,
Posteriormente, en el medio, si la liquidación se extiende, se practican balances y estados contables anuales del proceso liquidatorio. El proceso liquidatorio, si se extiende, comprende también sus respectivos balances. Llegado al final del proceso liquidatorio, se tiene que realizar el balance final y de distribución. El balance final y de distribución señala el resultado de esa liquidación, el remanente y el proyecto de distribución, ¿sí? Que si nada dice el contrato, va a ser proporcional al aporte de cada socio. Ese proyecto de distribución incluye la devolución del capital. ¿Comprendido? Que era lo que hablábamos la otra vez. El capital técnicamente no es más que un préstamo de los socios a la persona jurídica, que se va a devolver cuando esta persona jurídica se liquide. ¿Sí? Si todo sale bien, el socio se llevará un remanente y el capital que aportó, los 100 pesos de hace 25 años. ¿Sí? Acá en Argentina es un poco eso difícil de visualizar, pero es así. Ese balance final y de distribución tiene que ser a su vez aprobado, ¿sí? Tiene que ser a su vez aprobado por el órgano de gobierno, ¿sí? Por el órgano de gobierno. Y hay un periodo de impugnación. ¿Sí? Y hay un periodo de impugnación. Luego, como cualquier, hay un periodo de observación de ese balance o de ese proyecto de distribución en el caso de que corresponda. Luego viene la etapa de distribución. ¿Sí? Donde se distribuye efectivamente. Si alguien no concurre a retener, a percibir su parte, queda a disposición en un banco y transcurridos 3 años pasan a la autoridad escolar. ¿Por qué la autoridad escolar? Porque lo dijeron así. Podría ser para cualquier otro lado, pero esa es la autoridad escolar. Luego viene lo que es la cancelación de la inscripción. Después de todo este proceso, recién ahí se cancela la inscripción. Así como se inscribió en el artículo 7 o 6 de la Ley de Sociedades, termina cancelándose la inscripción al final del proceso de liquidación, que termina con la cancelación de la inscripción después de distribuir el remanente. ¿Comprendido esto? Esto está... Disculpe, doctor. 101. La última etapa. La última etapa es la distribución. Es la distribución, pero posteriormente a la distribución viene la cancelación de la inscripción. ¿Sí? Se cancela la inscripción. Cancelar la inscripción significa que cesa la personería. Sí, cesa la personería. Pero, si por alguna causal quedarían obligaciones pendientes de esa sociedad, la personería se reactiva. O mejor dicho, la personería continúa estando. ¿Sí? No me mencionen por qué, pero un acreedor que no fue satisfecho, o el asunto típico son los certificados de trabajo. El trabajador que viene y pide el certificado de trabajo de una sociedad ya disuelta y liquidada. ¿Quién lo extiende? Y lo extiende el liquidador. ¿Se entiende? Lo extiende el liquidador, si lo encontrás. Pero lo extiende el liquidador. ¿Me explico? ¿Y el liquidador lo extiende a nombre propio? No, no lo extiende a nombre propio. Lo extiende a nombre de la sociedad liquidada. Con lo cual hay un resabio de personería que continúa a los fines que sean necesarios. Pero la cancelación de la inscripción señala la finalización de la persona.
¿Comprendido esto? ¿Sí? Sí, supongo que sí. Sí, doctor. Bien. ¿Y tiene No, algún no, plazo no esta es continuidad de la extinción. personería? Un segundito, ¿eh? No, Héctor, no es ad referendum, no. Se cancela y se cancela. Lo que sucede es que es una disquisición teórica que se hace. Es decir, bueno, está bien, se canceló. La personería se extinguió, sí. Ay, pero sí, ¿cómo lo extinguís? Porque la personería va a seguir subsistiendo en tanto esa herramienta que se dio alguna vez sea necesaria. ¿Me explico? ¿Sí? Es la única explicación posible para que una sociedad liquidada, ¿sí? Cancelada la personería, pueda extender un certificado del artículo 80. Por ejemplo, de un trabajador. ¿Mm? La entrega de los formularios. Exactamente, la entrega de los formularios, Héctor. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna preguntita de esto? Sí, profe, ¿podría hacer una pregunta? Sí. La liquidación usted dijo que se tiene que inscribir. Más El allá liquidador, se inscribe la disolución y el liquidador. Ajá, pero si no se disuelve la sociedad, ¿también se tiene que inscribir la liquidación, el liquidador? Sin disolución, recordá esto, sin disolución no hay liquidación, ¿eh? Está bien. Bueno. La disolución marca el comienzo del proceso de liquidación. ¿Comprendido? Doctor. Sí. No Doctor, hay ¿le puedo hacer posibilidad una de consulta? liquidar sin disolver. ¿Mm? Eliana Gómez. Sí, Eliana. Le hago una consulta con respecto a esto que continúa la personería jurídica aún luego de disuelta y liquidada. ¿Tiene algún plazo de continuidad? Perdón, yo quiero, continúa? Eliana, voy a poner esto claro. La cancelación de la inscripción marca el cese de la personería, regla. Sí. ¿Sí? ¿Comprendido? Sí. Les hice una disquisición teórica, ¿sí? De laboratorio, porque algunos van a decir, bueno, pero si hay algún acreedor pendiente, si hay el acreedor es el trabajador con los certificados del artículo 80, que es lo que más se visualiza. ¿Qué sucede? Y el liquidador, que es el que guarda los libros, ¿sí? Porque se dispone al momento de la cancelación de la inscripción, quién va a guardar los libros, es el que emite eso. Ahora no lo emite en nombre propio, lo emite a nombre de la persona jurídica. ¿Se entiende? Sí. Con lo cual ahí hay una personalidad jurídica, ¿sí? Que está emitiendo. Es una disquisición teórica, pero para no variarlos, la cancelación de la inscripción, ¿sí? Marca la cancelación de la personería, no cabe ninguna duda. No puede seguir, no hay operación luego, ¿sí? No hay personalidad jurídica para nada. Pero ante este caso, ¿qué sucede? Y no, la personalidad va a seguir existiendo como herramienta para el tercero, en beneficio del tercero. Ahora entiendo más claro, sí, gracias. ¿Comprendido? Sí, muchas gracias. Esto es más común de lo que parece, ¿eh? Uy, él se tiene que jubilar. No, el liquidador era tal persona. Va, llamás por teléfono, bueno, mandás un mail ahora, lo que fuere, y te los tienden. ¿Sí? No, pero esto ya se canceló, ya hace 20 años que se canceló, pero todavía lo tiene el tipo. ¿Comprendido? Está bien que la guarda y demás, de papeles y demás, el Código Civil establece 10 años. Doctor, eso no lo sabemos. ¿Qué? Esas registraciones o esas inscripciones se realizan en el registro correspondiente, ¿no? En el IGJ. En la IGJ o Dirección de Personas Jurídicas, siempre en el registro. Claro, porque todo el tiempo yo estoy leyendo Nielsen, habla del Nielsen y habla del registro público. El registro público, que antes era registro público de comercio, ahora es registro público, es la Dirección de Personas Jurídicas o la o la IGJ, en nuestra materia. Porque también está el juez de registro, ¿sí? En tribunales, o juez de registro, ¿cómo se llama? El que está ahí, Cecilia, no es el juez de registro, donde se inscriben la transferencia de fondos de comercio y demás. No me... Ahí abajo. Me sale juez de paz, pero no. No es juez de paz, no lo sabe nadie. No sabe nadie que es algo la transferencia de fondos de comercio. Ahí abajo en tribunal está en todos lados. Creo que es el juez de registro, ¿sí? Creo que es el juez de registro, pero ese juez de registro no ejerce, no es un juez judicial, es el juez administrativo.
Cuando NICE habla de registro público, habla de IGJ y Dirección de Personas Jurídicas. ¿Sí? Bárbaro, gracias, doctor. Y la próxima vez averiguo cómo era el juez de registro, me sale el juez de registro, pero no me acuerdo. Es el si que era está así. entrando a la derecha. Sí, correcto. De la entrada, sí, no me acuerdo cómo se llama. Mañana cuando vayas andá y preguntá cómo Mañana se llama te digo el nombre. funcionario que está ahí. Decirle, che, ¿ustedes cómo se llaman? Preguntá. Hola, ¿cómo se...? Claro. ¿Ustedes qué hacen? ¿Sí? Bueno, ese Miraba el hace cartel. transferencia a fondo de comercio, por ejemplo. Sí. ¿Entiende? Acá en provincia. En IGJ es otra cosa y demás. Bien, ¿entendido esto? Vamos en los últimos 20 minutos a nulidades. Vamos a darlo así, por arriba porque es fácil. ¿Cuál es el principio de las nulidades? Un acto nulo. ¿Qué sucede con una nulidad declarada en juicio? ¿Qué provoca? Vuelve al estado anterior de las cosas. Correcto, vuelve al estado anterior de las cosas. La pregunta del millón es la retroactividad. Perfecto. La pregunta del millón es, si una sociedad es declarada nula, un ente societario, una persona jurídica, pero llamamos sociedades, que es declarada nula. ¿Cómo aplicaría ahí el principio este? No se puede aplicar. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque afectaría la seguridad jurídica de los terceros. Y sería impracticable. La empresa que está detrás de la sociedad. No, pero más allá de la empresa, volver atrás, sería todas esas actividades que tuvo la empresa con terceros. La seguridad jurídica es el argumento principal, ¿sí?, que se da. Pero además es impracticable. ¿Cómo volvés hacia atrás? Es lo mismo que a vos te digan, a partir de tus 30 años, volvemos hacia atrás todo lo que hiciste. ¿Cómo haces? ¿Me explico? Bueno, Cecilia tiene 30, dijo hoy, así que no sería el caso. Pero digo, en mi caso sería fatal. Digo, ¿qué hago? Bueno, en los casos de personas jurídicas es lo mismo. La nulidad se dice actúa hacia adelante. Desde que es declarada hacia adelante. Ex nunc, doctor. Ex nunc, exactamente. Actúa hacia adelante. ¿Por qué? Primero por la seguridad jurídica de terceros. Pero después porque es impracticable, es impensable. Es impensable nulificar los actos o los hechos, los actos jurídicos de una sociedad comercial. Es impensable. ¿En cabeza de quién están las ventas? ¿En cabeza de quién están las compras? ¿En cabeza de quién? ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí se une con este argumento que es el tema de los terceros. Ahora bien, esa es una característica de la nulidad. Esa es una característica de la nulidad. En materia societaria, la nulidad actúa hacia adelante. La nulidad del contrato. ¿Sí? Otra característica de la nulidad es que la nulidad de un vínculo, esto ya lo dijo Cecilia, ¿sí?, no afecta la nulidad del contrato. No afecta la nulidad del contrato. Cuando Cecilia les dio la naturaleza jurídica del contrato de sociedad y les mostró esa filmina, aplica también acá. La tipicidad, que recién la han nombrado, cuando una sociedad no reúne los requisitos típicos, por ejemplo, yo tengo una SRL que tiene acciones, no es SRL, tampoco es sociedad anónima, después lo van a ver, pero la sociedad anónima, capital se representan en acciones y las SRL en cuotas. ¿Qué es eso? Es una sociedad atípica. La sociedad atípica pasa a regirse por la sección cuarta. La tipicidad no señala nulidad. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, nuestro ordenamiento especial, respecto a la nulidad vincular se rige, no afecta a la nulidad del contrato. Dijimos, ¿sí? La nulidad vincular no afecta a la nulidad del contrato, y si no afecta a la nulidad del contrato, no afecta a la sociedad. ¿Se comprende? Por eso se rige por otros principios. O por los principios generales podría regirse sin ningún tipo de problema. ¿Comprendido? Bien. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta ustedes es el artículo 18, 19 y 20. ¿Por qué? Porque son los tres casos
puntuales donde la ley de sociedades regula 3 supuestos de nulidad específicas. La primera es la sociedad de objeto ilícito. La segunda es la sociedad de objeto lícito con actividad ilícita. Y la tercera es la sociedad de objeto prohibido. ¿Comprendido? La sociedad de objeto prohibido. Son 3 supuestos de nulidad. 3 supuestos de Perdón, nulidad. ¿puede volver a repetir, profesor? 18, 19 y 20. Objeto ilícito, objeto lícito con actividad ilícita y objeto prohibido por el tipo. Objeto ilícito, no tengo mucho más que decir, ¿sí? Es una sociedad que se dedica a realizar hechos ilícitos, ¿sí? Es una sociedad de delincuentes. Hoy salimos a la noche, me dedico a partir de las 10 de la noche a robar autos, ¿sí? Con 3 amigos. No lo voy a inscribir en la IGJ, por una cuestión obvia, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión obvia? El objeto ilícito. ilícito. El objeto ilícito. El objeto es ilícito. Y si el objeto es ilícito, Me van a meter en ganas. no me ponen preso. No me ponen preso porque no hice nada. Ojo, ¿Aplicar a la ¿Es nula la sociedad? Es nula la sociedad. Y no tiene el objeto, exactamente, es nula la sociedad. Porque el objeto es ilícito. ¿Qué pasa con la sociedad de objeto ilícito? Son nulas de nulidad absoluta. Nula de nulidad absoluta. ¿Sí? Nulas de nulidad absoluta. Los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad. ¿Sí? Los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad. Ahora los terceros de buena fe sí. Los terceros de buena fe sí, porque hay terceros de buena fe. Si yo me dedico a robar, pero voy a la ferretería a comprar una llave para descuartizar el auto, ¿se entiende? La ferretería no sabe que yo me dedico a robar, ¿se entiende? Entonces hay terceros de buena fe que contratan con delincuentes. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, este es un caso. Ahora, el socio no puede oponer la sociedad, se liquida, el remanente no va a los socios, ¿sí? Y adquieren responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Queda claro esto? ¿Sí? La otra es la sociedad de objeto lícito con actividad ilícita. Es decir, yo tengo una sociedad de objeto lícito, pero la actividad es ilícita. La diferencia con la anterior es que la actividad es ilícita. Es la mueblería que vende droga. ¿Se entiende? La mueblería que vende droga. Ahora, yo me uno con Cecilia. Y Cecilia me dice, ponemos una mueblería, Cecilia, te doy la plata, va, perfecto, 10 puntos. ¿La manejás vos, Cecilia? Sí, la manejo yo, Cecilia dice. Ahora, Cecilia, a las 10 de la noche empieza a vender muebles, empieza a vender droga. Yo nunca más la vi. Está todo grabado, Adrián, por favor. Ay, Después nos sí, van a tenés recortar razón. el video. Vos Vamos, salías a robar después de la 10 de la noche, yo Sí, vendía claro, droga. tal cual. Con fines de ejemplos académicos, doctora. Por Sí, supuesto, total, por es supuesto. que los ejemplos académicos son estos, muchachos, porque es Esto lo actividad ilícita. censuramos. ¿Sí? Ahora, yo como socio, ¿puedo ser de buena fe? ¿Me explico? Ojo, en una sociedad de 2, difícil. Es decir, una sociedad de 15 socios. Uno puede ser de buena fe. En la sociedad de objeto lícito, con actividad ilícita, se prevé la figura del socio de buena fe. ¿Sí? Es nula de nulidad absoluta, y lo que cambia en lo anterior, ¿sí? Es el tema de la responsabilidad y el remanente. A los socios de buena fe les corresponde el remanente y no tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Queda claro esto? Cuando hablamos de actividad ilícita, estamos hablando de una actividad, ¿sí? Sostenida en el tiempo. No estamos hablando de un hecho aislado. No estamos hablando de un hecho aislado, ¿sí? Estamos hablando de una pantalla. La diferencia con la sociedad de objeto ilícito es que el objeto de la sociedad es ilícito, directamente. Acá es una típica sociedad que tiene un objeto lícito, tiene actividad lícita, pero por atrás hace otra cosa ilícita. Quiero que lo lean, estamos muy por encima. La sociedad de objeto prohibido
No es ni lícita, no hace actividad ilícita, no hace ni tiene objeto ilícito. El tema es que no le da el tipo para la actividad que tiene, ¿sí? Un ejemplo grosero es una sociedad colectiva que quiere hacer un banco, ¿se entiende? O que quiere hacer una financiera. No le da el objeto, perdón, no le da el tipo, no le da el tipo social, ¿sí? O, algo más real, en la ley de farmacias de la provincia de Buenos Aires, para determinado tipo, para determinada conformación, ¿sí? Donde se incorpora al farmacéutico como director, y como socio, se exige sociedad en comandita simple, como sociedad en comandita simple, me parece que era. Sí, comandita simple. Ah, perfecto. Sociedad en comandita simple. ¿Me explico? Con lo cual, una farmacia que tenga la característica de incorporar al farmacéutico, director, etcétera, etcétera, porque hay farmacias que son sociedades anónimas, SRL, ojo, pero una farmacia que tenga esta característica societaria, composición societaria, que no sea sociedad en comandita simple, sería objeto prohibido, porque no le da el tipo para esa actividad que está desarrollando, para ese objeto. ¿Se entiende? Acá también es nula, en nulidad absoluta, pero no aplica todo lo otro dispuesto. ¿Se entiende? Porque no hay una ilicitud atrás. Hay un tipo social que no encuadra en las para el objeto al que la actividad prevé. La normativa prevé. ¿Cómo? No se adecúa a la tipicidad de la sociedad. Exactamente. El tipo social que estás usando, el tipo social que vos estás usando, no se adecúa a ese objeto que exige la ley. ¿Sí? Bien, esto quiero... ¿Puede llegar a ser irregular o no? No, son tres supuestos de nulidad, nula de nulidad absoluta. ¿Sí? Son tres supuestos específicos regulados en la ley de sociedades nulos de nulidad absoluta, desde el comienzo. ¿Sí? Y con determinada regulación agresiva, desde ya. Sociedad objeto ilícito, sociedad de objeto lícito con actividad ilícita, y la sociedad de objeto prohibido también es nula de nulidad absoluta, ¿sí? Pero no se lo sanciona con el tema del remanente y de la responsabilidad. ¿Sí? Del remanente, perdón, no se lo sanciona solamente con el tema del remanente. En cuanto a la distribución. Las sociedades, perdón que te interrumpí, que las sociedades de objeto ilícito las van a encontrar más que nada, me jugaría a decir el 99,9%, porque siempre existe una excepción, como sociedades irregulares, ¿sí? Sociedades no inscriptas, porque nadie va a ir a la IGJ a inscribir una sociedad que de objeto sea contrabando, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, en el caso de las sociedades de objeto lícito, pero actividad ilícita, sí podemos encontrar sociedades inscriptas, porque es no sé, el kiosco que vende drogas, por darles el ejemplo. ¿Sí? Ahora, las que son prohibidas, de hecho, en la reforma que se iba a hacer de la ley de sociedades, la iban a derogar por esto mismo, porque si es una sociedad que se va a inscribir, no la van a inscribir porque el tipo de objeto para ese tipo social no encaja. Entonces, la IGJ o la Dirección General de Personas Jurídicas no te la va a inscribir. Entonces, estamos hablando de una sociedad irregular. Y si no se inscribe también, o sea, estamos hablando del primer y del segundo supuesto siempre. ¿Me entienden? Una sociedad de objeto ilícito o prohibido y una sociedad que la van a inscribir con otro tipo para poder inscribirla y la actividad va a ser otra. Y es el segundo supuesto. Tal cual. La única que todo se relaciona con todo, la única pero que la tercera es como muy difícil encontrarlo. La única que puede tener una inscripción es la de objeto lícito con actividad ilícita. ¿Sí? El concepto es ese, del objeto prohibido, porque no da el tipo. ¿Sí? Esa es la gran distinción con las otras dos. ¿Sí? Con las otras dos. Que va a ser muy difícil inscribirlas, eso no cabe ninguna duda. Salvo, no se me ocurre. ¿Queda claro? No, que la inscriban como el segundo supuesto. Como el segundo. Con otra actividad y que después como sea el esa supuesto. actividad. Exactamente. Ahora, ustedes recuerden que las sociedades irregulares no es que son atípicas, Después lo van a ver. ¿Sí?
No es que necesariamente sean atípicas. ¿Mm? Falla la inscripción. Pero bueno, después esto retómenlo con la clase de la sección cuarta. ¿Sí? Bien. Una cosa que quiero aclarar como para ir terminando. Artículo 34 y 35, ustedes muchos van a ver socio oculto, socio ficticio, socio aparente y demás. Esos dos artículos fueron reformados. Fueron reformados. Hoy por hoy, el socio oculto ficticio, el testaferro y demás, sí está prohibido. Está prohibido. Y se simplificó la regulación. Cualquiera de estas figuras que existan, ¿sí? Adquieren los socios que están involucrados en esa operatoria responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Con lo cual, revisen el artículo 34 y 35 por Infolec, ¿sí? Respecto al, ¿cómo se llama? Al libro que tengan, a la ley que tengan ustedes, claro. A la ley que tengan ustedes, ¿sí? Bien, después tenemos cosas que pueden estudiarlas, ¿sí? Todo pueden estudiarlo, pero tenemos lo que son las sociedades simuladas, la simulación y demás, que se rige ya directamente por el Código Civil y Comercial. Pero estamos hablando de sociedades simuladas. Las sociedades simuladas no tienen nada que ver con la simulación que prohíbe el artículo 34. Cuando hablamos de sociedades simuladas estamos hablando del acto jurídico, ¿sí? Del contrato. El artículo 34, ¿sí? Prevé la actuación del socio como testaferro, ¿sí? Como socio oculto o socio aparente. Y el socio aparente, ¿sí? No hay que confundir eso. ¿Queda claro? Que no deja de ser una simulación, pero esa es la simulación en el vínculo individual. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Bien, no sé cuánto más hablar de acá. Sí, lo vimos la clase pasada, pero hay un temita que acá surge, que es las cláusulas, cuando hay cláusulas nulas del contrato. ¿Se acuerdan el artículo 13? ¿Sí? Que lo habíamos visto. Recuerden las cláusulas leoninas, las famosas cláusulas leoninas. Esas cláusulas, ¿sí? Cuando hay una cláusula que puede llegar a ser nula, nulifica la cláusula, no el contrato. No el contrato. El artículo 18, 19 y 20, ¿sí? Estamos hablando de nulidades específicas de la ley que genera la ley. Nulidades de sociedades, ¿sí? Nulidades de entes. Con todas las particularidades que recién vimos, ¿no? Hay que ver cuál está inscripta de todas esas. Bien, y lo otro es la nulidad, pero no quiero marear, los del artículo 32, ¿sí? Cuando se constituyen sociedades por participaciones recíprocas. La constitución o aumento de capital, la constitución de sociedades o aumento de capital por participaciones recíprocas, es nula. ¿Por qué? Porque el procedimiento de la participación recíproca da una falsa idea de capital que no existe. Da una falsa idea de capital que no existe. En definitiva, próxima clase, si quieren, lo profundizamos un poquito más, pero con 10 pesos da la sensación de haber constituido dos sociedades con 20 pesos de capital, cuando en el fondo hay 10 pesos nada más. Eso es el artículo 32, la primera parte me parece que es el artículo 32, que habla de la nulidad de las sociedades con participaciones recíprocas. ¿Sí? No tiene nada que ver con participación de una sociedad en otra necesariamente, porque eso va después en la vida de la sociedad, eso tiene otra regulación. Pero la constitución de sociedades con participaciones recíprocas o el aumento de capital con participaciones recíprocas son nulas también. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Después, si quieren, la clase que viene vemos bien el ejemplo de participaciones recíprocas. Pero básicamente lo que tienen que entender es que da una falsa idea de capital. ¿Sí? 30-32, pero esta me parece que es el artículo 32, la participación Es recíproca. puntualmente el 32, pero por eso. que lean los tres como para que les cierre también. Sí, el ya que concepto. están,
Es cierto, lean porque eso también se va a dar en las distintas unidades. Bueno, gente, ¿alguna pregunta fácil hoy, no? ¿Más o menos? Una papa. Una papa, muy bien. ¿Esa es la Alejandra? Sí, profe, sí. ¿Seguro? Es Bien. bastante. Es fácil, pero bastante. No, bueno, es bastante. Ustedes tengan en cuenta el tema de nulidades, son 2 o 3 aspectos. Uno, las nulidades en sociedades ex nunc, como dijo la compañía, hacia adelante, ¿sí? Porque es imposible hacia atrás. Los 3 casos que regula la ley de sociedades, el 18, 19 y 20, que son nulidades específicas, ¿sí? Esas la tienen que saber, porque son nulidades específicas, ¿sí? Y después tenés las nulidades del artículo 32, después tenés las cláusulas nulas, ¿sí? Tenés las participaciones recíprocas y demás. Y va por ahí. Que ustedes sepan 18, 19 y 20, porque son las nulidades específicas de entidades que regula la ley de sociedades. Más allá de que no esté encriptada, no vaya a haber una sociedad de objeto ilícito que te encripta, queda claro. Pero ustedes la tienen que saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque marcan la regla para ese tipo de sociedades. Marcan la regla. Y protege de alguna manera la tipicidad en la sociedad de objeto prohibido, la tipicidad que se quiso tener en miras para una determinada actividad. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Bien, Cecilia, ¿algo para agregar? No, que traten de organizarse las clases con cuadros, comparativos, porque hay mucho para comparar, más que nada las primeras clases, y estudienla con tiempo porque si no se les va a mezclar, porque hay muchas cosas que son parecidas. Y después a último momento, algunos me dicen que sí, es así. Hay muchos conceptos que se parecen, o no sé, resolución con disolución, y que lo tienen que tener bien desde el principio, ya bien firme para poder entender, pues si no la segunda parte se van a volver locos. No, Sí, eso. sí, es muy clara la clase, pero bueno, yo admito que ya siento que estoy falto de lectura. Sí, no. Sí. Es importante, si los que puedan pegarle una leída al tema antes de venir a la clase, aunque sea el capítulo de la ley. Hoy vieron, ¿qué vimos? Del artículo 89 al 94 Hoy vimos 20 y un par de artículos nada más. artículos. Sí, eran pocos artículos, pero quizás si ya los tienen leídos, por más que no los entiendan, ya saben que no los entienden. Y con eso incluso pueden preguntar más y les puede servir. Ese es un consejo muy sabio de Cecilia, porque si vos lees, vos los temas los tenés ahí, no tenés por qué leer el manual ahora. Pero si venís con los artículos leídos, por lo menos son una clase de 3 horas, pero dimos 20 artículos nada más. Se leen en 10 minutos, 15 minutos. Eso favorece muchísimo, porque por lo menos uno está en tema de lo que habla el profesor y podemos intercambiar. Más que son cosas nuevas. Claro, y podemos intercambiar. ¿Me explico? También seguir los artículos en la clase está bueno, pero estás escuchando al profesor y siguiendo es como que si te haces una ensalada. ¿Se entiende? Sí. Y aprovechen tener todas las clases grabadas. Esto es buenísimo. Podés ir frenándola. Ahora prestar atención para entender y después, si se puede, ¿no? Sería lo ideal tener tiempo de ir escuchando, anotando. Sé que no es la única materia, pero es una materia que es muy larga y es muy nueva y puede generar más trabajo comprenderla que capaz que otras. Sí, cada cual sabe, ¿no? Cómo se maneja, es un consejo nomás. Y siempre pregunten. Aunque sea de una clase anterior, vienen, pregunten, o lo pueden mandar por el foro también, úsenlo porque es muy práctico. Y bueno, no les quiero robar más tiempo. Otro día, si quieren, nos ponemos filósofos. Bueno, buenas noches. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Nos vemos, hasta luego. Excelente clase.